¿Ok? Contexto, ¿qué es lo que está pasando hasta aquí en el libro de los Hechos? La iglesia, ¿qué está pasando con la iglesia? Está creciendo y no solo crece en número, sino además está provocando impacto. No está pasando desapercibida en absoluto. Y hemos visto ya algunas cosas que han pasado, algunos que han sido encarcelados, azotados y de alguna manera perseguidos, y algunos problemas también que han sucedido dentro de la iglesia que la han complicado. Y en nuestra iglesia no pasa nada de eso, ¿no? No, ningún problema interno, no hay murmuraciones, no nada. ¿No? Empieza entonces la iglesia a mostrar los defectos que todas las iglesias tenemos. ¿Y por qué en la iglesia tenemos defectos? Somos pecadores. ¿Y hay algún no pecador en la iglesia? No. No. Acaba de haber un pecador que levantó la mano y es el más pecador que todos. Pero bueno. Y de repente viene esto en que solucionando un problema se levantan ciertos hermanos para servir y viene de afuera una acusación. ¿Sí? ¿Y a quién acusan? A Esteban. Y no solo lo acusan, sino que lo arrestan. ¿Y cuál era la acusación que le hicieron a él? No, era falsa, absolutamente. ¿Pero de qué lo acusaron? ¿De blasfemar contra qué? Contra Moisés, ¿qué más? Contra Dios, ¿qué más? El templo, ¿qué más? Me vayan ahí a capítulo 6, versículo 11. ¿Sí? Hechos capítulo 6, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, tal como me dijeron ustedes. Y soliviantaron al pueblo y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio, lo arrestaron. Al concilio, al Sanedrín. ¿Recuerdas qué personas estaban metidas ahí, no? En el Sanedrín. Estaban unos versículos antes. Un par de clases anteriores nos dijeron de un personaje especial que aparentemente estaba ahí. Pablo en ese tiempo se llamaba Saulo. ¿Y estaba ahí o no? ¿Qué probabilidad hay de que haya estado ahí? ¿Como cuánto? ¿Como un 40%? ¿Un 80%? Dicen ustedes. ¿Cuántos se atreven? Vayan a Hechos 8. Estamos ahí en que tomaron preso a Esteban. Viene el capítulo 7, el discurso de Esteban. Ya nos hicieron el spoiler que mataron a Esteban. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea, ¿estaba o no estaba? Estaba. Oh. O sea, en esas acusaciones, ¿quién estaba? Conocido nuestro, Saulo. Lo vamos a llamar así para no acusar a Pablo. Para hacer esa diferencia. Quedamos en el 6:12, ¿sí? Y lo trajeron al concilio. 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo, este lugar santo, y ahí está el templo ahora, y contra la ley. Entonces tenemos que lo acusaron de blasfemar contra Dios, contra Moisés, contra el templo, contra la ley. ¿Y cómo era que actuaba contra la ley según las acusaciones? Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y nos explicaron el porqué de esa acusación, y cambiará las costumbres que nos dio de Moisés. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Ya, y cuando lo enfrentan, y vamos al capítulo 7, el sacerdote le dijo, ¿y es cierto esto de que te acusan? ¿Es esto así? Y la pregunta es, ¿y Esteban contestó a esas acusaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Están seguros, no? ¿Leyeron el capítulo 17? Versículo 2. Y él dijo, ustedes judíos, dijo eso, ¿no? Dijo varones hermanos. O sea, los va a incluir. Y él se incluye con ellos. Interesante, ¿no? ¿Por qué?
Porque él va a recorrer ahora toda la historia que los judíos conocen, toda la historia por la cual los judíos dicen que viven. No dije viven, dije dicen que viven. ¿Sí? La de los patriarcas, la de la ley. Y eso es de lo que se jactan estos judíos, ¿cierto? Entonces le decir, ya, nosotros que somos judíos, va a decir Esteban, vamos a conversar este tema y vamos a recorrer lo que nosotros sabemos, de lo cual nosotros decimos que vivimos. Y eso es lo que va a plantear este discurso de Esteban. Entonces va a ser un paréntesis dentro del crecimiento de la iglesia, porque va a ocurrir algo acá, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8. Persecución. Hoy se lo adelanté. Pero no importa, de aquí a marzo, porque esto lo vamos a ver en marzo, se van a olvidar, así que vamos a retomar el tema de nuevo. Pero va a tener el contexto. ¿Y qué le dice en el versículo 2? Y él le dijo, varones hermanos y padres, si se puede escuchar en silencio, mejor. No se puede escuchar en silencio, ¿cierto? No. Oíd, el Dios de la gloria. ¿Qué dijo el que decían que blasfemaba acerca de Dios? ¿Qué dijo de Dios? El Dios de la gloria. ¿Dónde está la blasfemia? Y ahí está su defensa, ¿no? Y él empieza a defender los puntos de los que fue acusado. Tenemos en el mismo capítulo 7, versículos 37. ¿Se acuerdan que lo acusaron de blasfemar contra Moisés? ¿Qué dirá de Moisés? Y empieza a hablar. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, a nuestros padres, ¿sí? Le está diciendo a estos judíos, de los que se jactan de ser judíos, hijos de Moisés. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. ¿Qué quiere decir cuando él dice como a mí? ¿Qué está diciendo Esteban? Que Dios escogió a Moisés, no es cualquier persona. ¿Dónde quedó la blasfemia contra Moisés? ¿Y se dan cuenta cómo va defendiendo los puntos? No nos damos cuenta, pero lo está defendiendo. Los judíos sí se dieron cuenta, pero les va a decir algunas cosas más, y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Más adelante vamos a ver cómo defiende el tema del templo y de la ley. Ahora, en su discurso va a demostrar no solo que él es inocente de lo que se le acusa, blasfemia, ¿cierto?, sino el respeto y el amor que él tiene por aquellas cosas de las cuales él es acusado. Respeto y amor por Dios, respeto y amor por Moisés y por las cosas que Dios ha dado al pueblo, el templo, la ley. Eso va a demostrar en el discurso. Ahora, no es una defensa como cuando a uno lo acusan y uno dice yo no fui. No, esta es una defensa muy inteligente, guiada por el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios para mostrarles a los judíos qué es lo que estaban ellos haciendo ahora, en ese exacto tiempo. Y tiene que ver con la iglesia. Este discurso no está fuera de lo que está ocurriendo en la iglesia. Cristo está edificando su iglesia y va a haber persecución de parte del reino del mal. ¿Cómo es la persecución? Aquí vemos, bueno, hemos visto varias cosas ya, pero mediante una acusación, que si la acusación resultaba cierta, ¿qué iba a pasar? Y no solo iba a pasar algo con Esteban, sino que iba a pasar algo con toda la iglesia. Ese es el tamaño de la acusación. Por eso que es importante el texto aquí. Y dice, antes, narrando dijimos que iba a partir del 16, pero antes, como vimos el domingo pasado, en el versículo 3 del capítulo 7, va a comenzar a narrar la historia de Israel. ¿Cómo sabemos eso? Porque parte con la promesa en Abraham. Y va a decir en el 3, y le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué significa eso? Que hay una promesa de Dios ¿para quién? Futura, para el pueblo de Israel.
Entonces es como diciendo, ¿estamos todos ahí? Le está diciendo a los judíos, ¿estamos todos ahí? Sí, no, nosotros, nuestro padre es Abraham, él es el padre de la promesa. Ahí los tiene, ¿estamos? Eso parte en el versículo 3, para llegar en esta historia a José. ¿Por qué a José? ¿Por qué no a Rubén? ¿Por qué no a otro? Bueno, José es bastante relevante en la historia de Israel. ¿Dónde vemos a José? Mayormente en Egipto, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Y entonces va a llegar mediante José, narrando la historia, a la entrada de Israel a Egipto. Versículo 9, estamos en el 7, versículo 9. Los patriarcas, y está hablando de los 12, ¿se acuerdan los nombres de los 12, no? Nos lo vamos a ver ahora. Partimos con Rubén, terminamos con Benjamín. Entre esos, José, ¿y quién más está ahí? Judá. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, y mira lo que dice después, pero Dios estaba con él. Y entendemos no solo que Dios estaba con José, que lo vemos en la historia, ¿cierto? ¿Qué más entendemos de esa frase, pero Dios estaba con él? ¿Cómo? Tenía un plan, Dios tenía un plan. ¿Qué más podemos ver ahí? Y que tiene que ver con lo que dijo Ítalo, que a Dios nada se le escapa de su mano. Esto, ¿qué pasó aquí? Para nada. Y él precisamente lo que está usando Esteban en esta historia para que los judíos vean qué es lo que están haciendo en su corazón. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto. Y entendemos no solo Jacob, el padre de los 12, sino que en Jacob todo Israel en ese tiempo. ¿Dónde en el qué versículo está? 15. ¿Dónde murió él y también nuestros padres? ¿Dónde estaban? En Egipto. ¿Y qué pasó con la promesa? Entonces le está diciendo, mira, nosotros pusimos en riesgo la promesa, pero Dios cumplió su promesa y lo va a contar después. ¿Quién puso en riesgo la promesa? ¿Quién fue el que vendió a José? Los patriarcas. ¿Y quiénes son los patriarcas? Israel. Ustedes, el pueblo judío. Eso le está haciendo ver. O sea, la defensa no solamente una defensa para decir yo soy inocente, sino que es para mostrar realmente también de qué son culpables. Es muy buena. Y nos va a enseñar, y es mi idea, yo mientras leía esto decía, tenemos que aprender de las escrituras también qué es lo que nos están diciendo las escrituras, no solo para que nosotros vivamos por ellas, sino para que podamos hacerle ver a otro cómo está enfocando en su vida a Dios, que puede ser un hermano de la iglesia o puede ser un no creyente. ¿Ok? Saliendo un poco del discurso, vemos el contexto general que está pasando, que la iglesia es Cristo que la está edificando, ¿sí o no? ¿Cómo sabemos eso? Porque yo lo dije, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Porque Cristo lo prometió, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo más sabemos esto acá? Capítulo 3, ¿se acuerda del cojo? ¿Por el poder de quién fue sanado? De Cristo. Que le dijo Pedro, oye, yo no tengo nada. Pero Cristo sí, en su poder. Y nadie pudo negarlo. Ah. Y empezamos a ver entonces cómo Cristo va obrando en la iglesia a tal punto que hay un versículo que pasa un poco desapercibido, el 6:14, si alguien me lo lee. El Sanedrín, los judíos que estaban en contra de Cristo, que mataron al Señor y hasta aquí llegó, ¿ya? En su acusación a Esteban van a decir algo acerca de Cristo. ¿Qué dicen? 6:14. Dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Entonces van a recurrir a algo que dijo Jesús mucho tiempo atrás y va a decir, este Jesús destruirá este lugar. ¿Destruirá en qué tiempo está ese verbo? Futuro. Bueno, ¿no estaba muerto? ¿No lo habían matado? ¿Qué creen? ¿Qué creen los judíos cuando dicen eso? ¿Que está vivo? Oh, es interesante. Ese versículo pasa así como, pero el Sanedrín, que está en contra de Jesús, ¿qué reconoce? Porque no lo puede negar. Es tremenda la obra de Dios. Que Jesús vive, pero aún así quieren negarlo. ¿Y cómo lo van a negar? Liquidando a la iglesia. Y es lo mismo que quiere hacer Satanás, ¿o no? No pudo matarlo en la cruz. ¿Qué quiere? Destruir su obra. Es exactamente lo mismo. ¿Por quién están siendo guiados los judíos, el Sanedrín? Por Satanás. Pero el tema es que entre los que estaban ahí, incluyendo, ¿se acuerdan qué personaje era? Saulo, sabían que ese Jesús vive. Entonces, vemos que fuera del contexto del discurso en sí mismo, hay unas verdades que están moviendo todo lo que está pasando, sea en contexto positivo o negativo. Volvamos al discurso. Lo que va a hacer entonces ahora José, vamos a ir a José, Esteban, es que estos que negaban a Jesús, pero al mismo tiempo decían que estaba vivo, tienen que darse cuenta que su creencia está tan errada como la tuvieron sus padres, los mismos judíos, en tiempos anteriores. ¿Y qué va a hacer? Va a usar como ejemplo de Jesús, del Mesías, a José en el discurso y a Moisés. Mira, Dios siempre le ha dado lo mejor. Dios siempre ha buscado para ustedes que vivan como un pueblo de Dios. ¿Y qué han hecho ustedes? Lo rechazaron una y otra vez. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como polluelos bajo las gallinas? ¿Se acuerda ese texto ahí en Mateo 23? He aquí, ahora esta casa os he dejada desierta. Y eso es lo que está pasando acá. Es un reflejo de eso. Primero, Abraham. ¿Qué dice de Abraham? Que es un hombre de fe. Versículos 4 al 7. Cuenta, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, anda a la tierra que yo te mostraré. Y él fue por fe. Y vemos en Hebreos capítulo 11, por fe Abraham habitó como extranjero. Recuerda, ¿no? Por fe hizo muchas cosas. Por fe ofreció a su hijo. Y siempre Abraham es mostrado como alguien de fe. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, pero se la prometió. ¿Y por qué vivió en ella? Por fe. Entonces, le está diciendo, mira, todo lo que ustedes conocen de Abraham, que yo se lo estoy recordando ahora, le dice Esteban a los judíos, ¿qué les está diciendo? Este es un hombre de fe. Así lo está planteando. Versículo 7. 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿De qué está hablando? De que iban a entrar a Egipto. En rigor fueron, aquí está redondeando el número, fueron 430 años. Mas yo juzgaré, y otra vez la promesa, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Cumplió Dios esa promesa? Sí, ellos lo sabían. ¿Pero qué está diciendo de Abraham? Que vivió por promesas. Él vivió antes de que se cumpliera la promesa. Y los que estaban escuchando vivieron después de que se cumplió la promesa. Sabían entonces que Abraham era un hombre de fe. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
¿A qué le suena esa figura? ¿Ha pasado alguna vez algo así en la Biblia? ¿Que hayan vendido a alguien por algunas piezas de plata? ¿Le suena, no? A Jesús. Y aquí les está diciendo exactamente eso. Dios les envió al Mesías, al Salvador. ¿Y qué hicieron ustedes? Movidos por envidia, lo vendieron. Para que fuera arrestado, para que fuera crucificado. Entonces, está usando a José, en la historia que ellos conocen, que más encima los acusa. Ustedes los patriarcas, el pueblo de Israel rechazó lo que Dios estaba haciendo. Lo mismo que hicieron con Jesús, no lo dicen con todas sus letras porque lo entendían perfectamente. ¿Y cómo habrían estado ese público judío que estaba escuchando a Esteban? Estaba como empezando a enojarse ya, ¿no? Y vamos a entender por qué estaban hacia el final del capítulo. No es porque se enojaron al final, es porque todo el tiempo les estaba haciendo ver su pecado. Y eso entendemos entonces del por qué está usando las historias que está usando Esteban en el discurso. Vendieron a José, y conocemos la historia de José, que estuvo preso injustificadamente, pero Dios lo levantó para gobernar en Egipto y de esa manera proteger al pueblo de Israel para que se multiplicara. ¿Sí? Hay una historia preciosa ahí detrás de eso. Otra vez, Dios resucitó al Mesías para que salvara a mucho pueblo. ¿Se dan cuenta el paralelo, no? Entonces, esa es la imagen que está usando Esteban. Entre medio, a veces en nuestra vida se nos olvida que Dios también nos usa a nosotros, como usó a José. ¿Sí? ¿Se acuerdan que José tenía unos sueños donde él estaba por sobre todo? Bueno, esa era la promesa que Dios iba a hacer, ¿o no? ¿Y qué creyó José? Lo mismo que creemos nosotros cuando pensamos que Dios me escogió para cosas buenas. ¿Dios te escogió para cosas buenas? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿tendría que pasarte cosas malas? No, pues. Eso uno infantilmente o sin conocimiento de la Escritura tiende a pensar eso. Ahora, ¿cómo era el carácter de José? No dice la Biblia, pero se da a entender que se creía un poquito, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo Dios con él? Trabajó su carácter. Cosa que cuando él estuviera realmente en eminencia, y estaban mundialmente en eminencia, no fue orgulloso, no fue soberbio, fue humilde. ¿Cómo alguien que tiene el poder sobre todo puede ser humilde? ¿Existe alguna persona así fuera del Señor? No. Eso también enseña la Biblia. Y Dios también está trabajando con nosotros en eso. Y cuando nos pasan cosas malas y dices, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto? Etcétera. Es porque no estás viendo que Dios está trabajando con tu carácter para algo. Sí, pero ese algo a mí no me interesa, pero a Dios sí. Y si no te sometes a Dios, te va a ir mal. Y ejemplos de la Biblia también tenemos. Es un paréntesis dentro de lo que está, como aplicación espiritual, dentro de lo que está pasando en el discurso de Esteban. Iba a decir cualquier nombre. Versículo 16. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, de alguna manera, fue enseñado el domingo pasado. Y en el versículo 16 vamos a ver que dice, el 15 va a tener contexto. Así descendió Jacob a Egipto, entró Israel a Egipto, ¿sí? Número de 70 personas, donde murió él y también nuestros padres. Obvio, porque tuvieron 430 años. Todos los que entraron murieron, ¿sí? Pero hubo de descendencia. 16, los cuales fueron trasladados a Siquem. Siquem, estamos ya en la tierra prometida, ¿sí? Los padres que murieron en Egipto fueron enterrados en la tierra prometida. Esa es la idea. Y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Y aquí está dando una información que no aparece antes en la Biblia, pero recordemos que Esteban
está inspirado por el Espíritu Santo y nos va a dar alguna información que nosotros no habíamos leído en textos anteriores. Por ejemplo, en Josué, capítulo 24, todo el mundo conoce Josué capítulo 24, ¿sí? Más mi casa y yo, ahí está. Sí, lindo versículo. Pero en el 32 de ese capítulo va a decir: y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, y por 100 piezas de dinero fue posesión de los hijos de José. Y entonces está hablando de cómo los patriarcas fueron enterrados ahí, hablando en José, pero en realidad fueron todos. Eso es lo que nos da a entender Esteban, nos da alguna información adicional, que no es como, sí, como tremendamente relevante, pero al punto que quiero mostrar acá es que cómo el Espíritu Santo, en la historia que ellos sabían, empieza a decirle cosas que no necesariamente nosotros tenemos escritas en la Biblia, que son detalles, pero a veces relevantes. No tanto en este caso. Entonces ahora tenemos más información de parte de Esteban. Gracias, Señor, porque también en tu palabra nos revelas más información. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿qué promesa? Con un dedito acá, Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 está antes de Éxodo, ¿cierto? Entonces me dicen, sí, no, lo estoy preguntando porque en Éxodo estaba Moisés. Moisés es el que va a sacar al pueblo de Egipto. ¿Sí? Tenemos esa idea. Pero mucho antes, ese es el punto, mucho antes, Dios va a ratificar su pacto con Abraham. ¿Se acuerda que pasa como columna de fuego quemando el sacrificio? Como diciendo, este sacrificio lo voy a cumplir a muerte, de parte solo de Dios. Dios es muy lindo, ¿no? Cómo hace las cosas. Y en esa parte de la ratificación del pacto va a decir allá en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿De dónde está hablando? Egipto. ¿Y por qué? ¿Saben la historia de por qué o no? Uno lo lee en los capítulos 37, 38 y 39 de Génesis. En el 37 aparece José. En el 38 hace un paréntesis contando la historia de cómo Judá se desvía y se va a no creyentes. Dios le dijo que la descendencia tenía que mantenerse entre ellos. ¿Y qué hacen los israelitas? Yugo desigual. ¿Y qué dice Dios? Voy a hacer algo para que esto se detenga. ¿Y qué es ese algo? Los voy a enviar a Egipto porque en Egipto no se mezclan con los hebreos. Por eso, ¿para qué? Para que su pueblo se multiplique y se cumpla su pacto, que serán como las estrellas del cielo, ¿recuerdan? Los va a mandar entonces a Egipto. Esto es parte del pacto de Dios. Dios cumple muchas veces con penuria para su pueblo, porque su pueblo es duro de cerviz. Y estoy hablando de nosotros también. Estoy como Esteban, ¿no? Dice, ¿dónde estaba yo? Será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, Egipto. Juzgaré yo. Y ahí tenemos las plagas, ¿recuerda? Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y también tenemos esa historia. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, le dice a Abraham. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, va a hacerlos entrar a una tierra de pueblos paganos, la tierra prometida. Va a ir cumpliendo entonces su promesa. Estamos en el 17. Del capítulo 7. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿qué promesa? Que iban a entrar a la tierra prometida. O sea, ¿de qué tiempo está hablando? Cuando se acaban los 430 años. Casi.
Y vamos a ver por qué casi. Que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios está cumpliendo todo lo que él dijo. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Obvio que no lo conocía porque José había muerto, pero no está diciendo que no lo conocía en persona. Está diciendo un rey que desconoció lo que Egipto había prometido a Israel, que vivirían en paz con ellos. Esa es un poco la idea. O sea, ¿qué está anunciando? Van a haber problemas. ¿Ya? Este rey, usando de su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y leemos en Éxodo que no solamente pasó esto, sino que pasaron muchas cosas más. Les agravó el trabajo, etc. Y empezó a haber, la idea es que haya muerte en los judíos para que no se multipliquen más. En aquel mismo tiempo nació Moisés. O sea, Dios dijo, este es el tiempo en que yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto, por lo tanto, en ese tiempo, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a orar para sacar a mi pueblo de Egipto, o sea, Moisés. ¿Eh? No es en cualquier tiempo que él nació Moisés. Y fue agradable a Dios. ¿Recuerda que le dije cómo no blasfemaba contra Moisés? Todo lo contrario. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y conocemos la historia de la canastilla en el Nilo. Y fue enseñado, o sea, no nosotros solamente, el pueblo de Israel que estaba escuchando también. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. No que no podía hablar. Sí podía. Y no solamente eso, sino que además era un hombre riquísimo, ¿no? Y vivía de todos los deleites del palacio. Y vemos eso en Hebreos 11, que él quiso ser vituperado con el pueblo antes de seguir viviendo de esa manera. Lindo ejemplo de Moisés, que cuando Dios de alguna manera lo castigó, prefirió vivir en ese castigo. ¿Cómo era el carácter de Moisés? Y el pueblo de Israel también lo conocía, y es lo que va a hablar a continuación. Los patriarcas habían muerto, ¿cierto? Ya no quedaba ninguno. Por lo tanto, comienza un periodo de maldad en Egipto para sacar, o para en realidad disminuir la población de Israel, porque le tenían miedo. Versículo 23. Y va a pasar algo aquí con Moisés. ¿Quién va a libertar a los judíos de Egipto? Dios, obviamente, pero ¿por mano de quién? De Moisés. ¿Y cómo supo Moisés eso? En una zarza. ¿Sí? ¿Están seguros? Mira lo que dice acá. Y aquí nos va a ilustrar una información que no teníamos. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es Moisés. Y al ver a uno que era maltratado, le defendió e hiriendo al egipcio, que estaba pegando a este judío, vengó al oprimido. O sea, nuestro padre, dirían los judíos, mató a uno. Ups, no era tan bueno. ¿Cómo era el carácter de Moisés? Era un poquito irascible, se enojaba rápidamente, tomaba la justicia en sus manos y pongámosle cosas, ¿no? Pero, en versículo 25, ninguno de nosotros es como Moisés, ¿cierto? No. Pero él pensaba que sus hermanos, pero yo tengo una excusa, yo lo hice porque, ¿ya? Comprendían que, mira lo que dice acá, Dios les daría libertad por mano suya. ¿Quién pensaba Moisés que era? Primero, príncipe de Egipto. Segundo, libertador de Israel. ¿Cuándo sabía eso? ¿Qué dice el versículo 23? ¿Cuándo hubo cumplido? Ya sabía eso. ¿Y qué pasó? Tuvo que arrancar. Mira lo que dice. Es interesante. Mas ellos no lo habían entendido así. 26.
Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, ahora entre dos judíos, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos míos, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Este otro Moisés, ¿o no? Conciliador. Entonces, el que maltrataba a su prójimo, ¿de qué nacionalidad era? Judío, le rechazó a Moisés, judío, enviado por Dios. ¿Le está dando una idea de eso? Lo mismo que pasó con José, lo mismo que pasó con Jesús. Entonces, Esteban no está contando cualquier cosa, o no de cualquier manera. En la historia que él le está contando, le está diciendo: ustedes están haciendo lo mismo que hicieron en este año esto, en este otro año, lo mismo que ha hecho Israel todo el tiempo. Cada vez que Dios les envía una bendición por medio de una persona, ustedes la rechazan. Y rechazaron la mejor de todas, el Mesías. O sea, no solamente está defendiéndose, que lo hizo muy bien, sino que además lo está acusando y lo está dejando en evidencia. Y no se puede negar. Impresionante, ¿no? Qué discurso. ¿Dónde quedamos? Y le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién es el gobernante y juez de nosotros? ¿Se dan cuenta el paralelo? ¿Y quién puso a Moisés como gobernante y juez de nosotros? Dios. Los judíos rechazaron a su libertador, Moisés. Y por causa de eso, bueno, Moisés se fue al desierto y el pueblo estuvo esclavo 40 años más. Por rechazar la bendición, ¿qué ganaron? Más esclavitud. ¿Les suena, no? Espiritualmente hablando. Eso es. Moisés es el escogido y Dios ratifica en él el pacto, versículo 30. Pasados 40 años, lo que estuvo en Madián, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí. Y acá no lo dice, pero sabemos quién es, ¿no? ¿Quién dijo Dios, ese ángel que era? Yo soy el que soy Dios. O sea, el ángel de Jehová, Cristo preencarnado. Él la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. ¿Qué le está diciendo cuando le dice el Dios de Abraham? El Dios del pacto. O sea, está ratificando ahora en Moisés el pacto. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Ratifica el pacto, versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, y se dan cuenta cómo lo recalca, ¿no? Me salté un versículo que habla de que Dios iba a sacar al pueblo, pero me interesa de lo que Esteban está hablando a la gente. A este Moisés, a quien habían rechazado, vuelve a repetir: oye, ustedes están rechazando las bendiciones de Dios a los que Dios manda para favor de ustedes, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y repite la frase, ¿no? ¿Se acuerdan de el que ustedes decían que era el rey de Israel? Le está diciendo lo mismo, refrescándole la mente, el corazón y los oídos. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. ¿Lo tienen claro? Eso le está diciendo Esteban. Ya se los envió. ¿Y qué hicieron ustedes? Lo mataron en una cruz, usando la figura de Moisés. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Cristo los salvó haciendo hechos, o sea, señales y prodigios en tierra de Palestina. Es lo mismo, ¿no? ¿Ven el paralelo? Y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y ahí lo está llevando directamente ¿a dónde? A Jesús. Les va a levantar un profeta, a él oiréis. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y los llevó directo.
Pues es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. ¿Qué palabras de vida? La ley. ¿Qué dice Esteban de la ley? Palabras de vida. ¿Blasfemo contra la ley? No, todo lo contrario. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, o sea, ustedes blasfemaron la ley, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, idolatría. Dios le dijo, yo quiero ser el Dios de ustedes. ¿Qué le dijeron a ustedes? No, nosotros queremos un buey. Es el ejemplo que le está dando para ver cómo Israel idolatró desde el principio. En la historia de los reyes de Israel, ¿qué vemos? Idolatría. Y este pecó más que el rey anterior. ¿Sí? Hasta que Dios emite un juicio y los lleva a Babilonia. Y es lo que está diciendo acá. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y va a ir a Amós. Decían que eran el pueblo de Dios. Decían que eran el pueblo de la ley. Rechazaron a Dios e idolatraron, incumpliendo la ley. ¿Y eso son los que están juzgando a Esteban? Eso básicamente les dio vuelta a la tortilla, ¿no? ¿Quién juzga a quién aquí? Y va a citar le dije, a Amós, que va a decir, de parte de Dios, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y la respuesta es, no lo hicieron. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, un ídolo, y la estrella de vuestro Dios, con minúscula, Renfán, otro ídolo, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. En el original, Amós habla de Damasco, de Asiria. Pero mira lo que dice, para terminar la idea, Esteban, que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que los va a transportar ¿dónde? Más allá. ¿Qué va a pasar con Israel después? ¿Se acuerda que fueron cautivos a Babilonia y no quedó prácticamente nadie en Israel? ¿Qué va a venir después? Años 70, romanos, destrucción total. ¿Cuántos judíos quedaron en Israel? Ninguno. Quedaron en la diáspora. Y no quisieron creer. ¿Quién es el culpable? El mismo que acusa, ¿no? No quiso ver la verdad de Dios. Y entendemos entonces en estos discursos cuánta verdad de Dios tenemos que empezar a ver del cómo Él está diciendo las cosas. Nos dice las frases porque sí, todo tiene un sentido que es bastante profundo. Cómo Dios no miente, pero lo más importante que yo rescato de esta porción del discurso es cómo Dios quiere usarnos. Usando su verdad, no importa en la condición en que yo esté, quizás en aflicción, quizás preso en una cárcel como José, quizás rechazado por sus hermanos como Moisés, o cómo hicieron pasar a Moisés en el desierto el pueblo. Siempre lo trataron mal. Pero Dios quiere usarnos, a pesar de las circunstancias, para hacer de nosotros un carácter como el de Él. Por ejemplo, para llegar a decir, como dijo de Moisés, este es el hombre más manso de la tierra. ¿Cómo era Moisés al principio? ¿Recuerda, no? Entonces nos está diciendo algo nosotros también de cómo es el trato de Dios con su pueblo. Así que tenemos que orar leyendo la Escritura para que el Señor trate con mi corazón. No va a ser fácil, muchas veces va a ser duro. Pero la idea es que nosotros no vamos a estar con un acusador aquí y uno defendiéndose acá, sino que la idea es que trabajemos todos juntos, porque somos el mismo pueblo del Señor. Amén. ¿Cómo les fueron los niños? ¿Los jóvenes? Vamos a orar para pasar el tiempo de desayuno. Gracias, Señor, te damos por
este tremendo discurso. Gracias porque en tu palabra, Señor, nos regocijamos siempre al ver verdades que tú quieres poner en nuestro corazón y ayúdanos justamente a eso, a vivir de acuerdo con ellas, independiente de las circunstancias, a entender que las cosas no pasan porque sí, aunque no entendamos. Que tú estás haciendo propósitos en tu plan, en tus propósitos que son gloriosos. Y que si nosotros nos sometemos a esos planes, a esos propósitos, podemos entonces darte la gloria, que es el gran deseo que tenemos en nuestro corazón. Por eso te rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una respuesta que Ítalo me hizo la primera vez, creo.